Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar presente prestigiando este conversatorio sobre esta maestría en ciencia de datos que ofrece la Universidad Comunera. Realmente nos honra tenerlos aquí. Y bueno, ya para ir directamente a este conversatorio, quiero presentarles a nuestros invitados especiales. ¿Verdad? Está con nosotros el ministro presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el doctor Benjamín Barán, que es decano de la Facultad de Informática y profesor de la Universidad Comunera. Él es doctor en ciencias por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene más de un centenar de artículos publicados, varios premios también a nivel nacional e internacional. Además, está con nosotros el doctor ingeniero Horacio Caniza. Él es doctor en ciencias de la computación. También es asesor del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. Él es profesor investigador, docente de la Universidad Comunera y docente de la maestría en ciencia de datos. Entonces, muy bien, le doy la bienvenida a todos y les dejo con el profesor Barán. Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por este inmenso honor de poder estar compartiendo con jóvenes interesados en temas de ciencias de datos. Como decano de la Facultad de Informática de la Universidad Comunera, es realmente un inmenso placer poder trabajar en difundir lo que significa la ciencia de datos para cubrir un espacio que nuestro país necesita, y ya vamos a ir viendo la importancia que tiene la ciencia de datos y todo lo que significa poder tener estudios en ciencia de datos. Si me permite, voy a compartir pantalla para hacer una breve presentación y luego pasaríamos a responder las preguntas, contestar las preguntas. Siéntanse libres de todas maneras de usar el chat como una forma de contestar preguntas, realizar preguntas, expresar opiniones, etcétera. Entonces, imagino que ya están viendo la pantalla. Sí, Si me perfecto. pueden confirmar los colegas que ya están conectados, ya estamos todos viendo la pantalla. Bueno, el tema que nos reúne hoy es conversar sobre esta maestría en ciencias de datos por la que hemos trabajado tantos años hasta que se pudo hacer realidad y que hoy nos orgullece poder compartir con ustedes, que es una maestría ya en andamiento. Ya la primera remesa está en etapa de realizar los trabajos de finalización, los trabajos de tesis. Han terminado ya los créditos académicos, por lo que estamos iniciando una nueva remesa de alumnos en este mundo que nos apasiona, en este mundo extraordinario de la ciencia de datos, de lo cual quiero hablar muy brevemente antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué estudiar ciencia de datos? En este sentido, vale la pena recordar que la ciencia de datos puede entenderse como una combinación sinérgica entre varias áreas: las matemáticas, en particular las estadísticas, donde en realidad nace la ciencia de datos, la computación, que le da ese enorme potencial para aprovechar la tecnología de punta, y los métodos científicos más reconocidos que le dan ese formalismo matemático para que con ese conjunto de herramientas y formalismos científicos matemáticos se pueda analizar los datos de las diferentes áreas de la ciencia, de las diferentes áreas en las cuales la sociedad va generando información,
de forma a extraer valor de esos datos en lo que se está dando en llamar el nuevo petróleo, en el sentido de que así como el petróleo alguna vez era algo negro, sucio, feo, pero una vez refinado tenía un enorme valor, se compara eso con lo que hoy está ocurriendo con los datos. Los datos así almacenados sin ningún análisis parecerían no tener mucho valor, pero una vez que se lo refina, que se lo analiza, puede generar un enorme valor. Así que para entender lo que es la ciencia de datos, me gusta presentar este gráfico donde podemos ver las tres grandes áreas de conocimiento que conforman a la ciencia de datos. En primer lugar, como mencioné, está la estadística y las matemáticas. En segundo lugar, la computación y todo lo que tiene que ver con la ciencia computacional. Y la tercera área de conocimiento, que es el conocimiento específico en el área en la cual un científico de datos va a trabajar. Entonces, el que sabe de finanzas podrá ser un científico de datos en temas financieros. El que sabe de medicina podrá ser un científico de datos en temas médicos y así por delante para las más diversas áreas de la ciencia. Este gráfico nos muestra que si alguien conoce de ciencia computacional y también de estadística, puede generar esta tan mentada inteligencia artificial, en particular todo lo relacionado al aprendizaje de máquina, machine learning, que tanto estamos hablando hoy en día, sobre todo desde el GPT-3 disponible, donde cada vez más estamos interactuando con estos sistemas de aprendizaje de máquina. Si la interacción de dos campos se da entre las ciencias computacionales y los conocimientos propios de la empresa, podemos ver que se genera el tradicional informático que trabaja en el software tradicional, por ejemplo, para hacer un ERP, un CRM, en fin, todo aquel software que necesita una empresa para realizar sus actividades específicas. Si en cambio considero la intersección de los profesionales que tienen conocimientos del negocio en el cual están trabajando y conocen suficiente de matemáticas, muy particularmente de estadística, tenemos el tradicional analista de datos que ayuda a la empresa a conocer, a entender los datos. Sin embargo, para poder entender lo que es la ciencia de datos, podemos ver que no basta con tener el conocimiento de dos de estas tres áreas, sino que requerimos una participación sinérgica de estas tres áreas de conocimiento. En otras palabras, la ciencia de datos sale de esa conjunción de la computación, las matemáticas y el conocimiento propio de cada una de las áreas de expertise, por ejemplo, de una empresa, de un negocio, de una institución. Es decir, que el científico de datos tiene que tener estas tres patas de este trípode que hace a la profesión. Entonces, algunas de las personas interesadas pueden ser expertas en algún área en particular, en ciencias sociales, en finanzas, en bioinformática, medicina, etcétera. Y esas personas requerirían de complementar sus conocimientos con conocimientos computacionales y matemáticos para convertirse en verdaderos científicos de datos. Por otro lado, el informático tradicional que conoce de ciencias de la computación necesita complementar su conocimiento con matemática
y con los conocimientos propios de la idea para convertirse en un científico de datos. Si entre los presentes hay algún matemático, para llevar a la práctica sus conocimientos matemáticos y poder utilizarlo como ciencia de datos, necesitará entonces de ciencias computacionales y de expertise en el área específica donde quiere aprovechar todos sus conocimientos matemáticos y todo el potencial computacional que de alguna manera sirve de soporte a la ciencia de datos. En resumen, la ciencia de datos es esta combinación llena de sinergia entre estas tres áreas: la computación, las matemáticas y el conocimiento específico de cada área. Básicamente podemos ver entonces que la ciencia de datos ha tenido un crecimiento realmente impresionante en los últimos años, sobre todo en los últimos 30 años. Y si bien al comienzo su crecimiento fue sumamente silencioso, casi pasaba desapercibido, en la medida que la importancia que iban tomando los datos para las empresas y tener un especialista en ciencia de datos se hacía fundamental para las organizaciones de todo el mundo, este crecimiento comienza a expandirse y hoy se conoce como una de las áreas más prometedoras y de más rápida expansión en todo el mundo tecnológico. Como pueden ver aquí, el término data science se ha expandido para ser utilizado en todas las áreas del conocimiento, prácticamente en ciencias biológicas, cuidados de la salud, informática médica, sociología, humanidades en general, todas las ciencias sociales, aplicaciones en ingeniería y en fin, es un área de conocimiento que transversalmente puede servir a prácticamente todas las áreas del conocimiento, a lo que ya vimos ocurrió con la computación en su momento. Hoy en día, estas ciencias de datos están tomando un valor cada vez más estratégico e influye cada vez más en todo lo relacionado a la economía, las decisiones gubernamentales, los negocios, las finanzas, y cada vez vemos que en nuestra vida está tomando un rol sumamente importante, porque muchas veces ni nos damos cuenta de todo lo que la ciencia de datos comienza a ser parte de nuestra vida cotidiana. Aquí hay una referencia que pueden entrar en la página, en esta página web los que lo deseen, y pueden ver que la ciencia de datos es uno de los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento para los próximos años. Hasta el año 2027, en este quinquenio 2023-2027, el Foro Económico Mundial claramente ha establecido de que la ciencia de datos es una de las áreas donde más requerimientos tendremos de profesionales, más crecimiento tendremos de profesionales. Las empresas, las instituciones, los gobiernos irán necesitando cada vez más especialistas en ciencia de datos. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué tipo de trabajos podría hacer si hago una maestría en ciencia de datos, como la que en forma pionera está ofreciendo la Universidad Comunera en estos momentos? Y bueno, básicamente alguien que tiene los conocimientos impartidos en la maestría de ciencia de datos podría trabajar con Big Data para, por ejemplo, medir la satisfacción de un cliente o hacer diferentes tipos de análisis sobre clientes, por ejemplo, en un negocio de
de retail o en realidad cualquier tipo de negocio. Podría predecir el abandono o adopción de servicios por parte de usuarios, empresas que están con dificultades con la adopción de ciertos servicios, podrían utilizar las técnicas de ciencia de datos para hacer un análisis de qué está pasando con estas empresas. También podría servirnos para hacer predicciones en general, como por ejemplo cuándo y por qué es probable que ocurran accidentes, por ejemplo, en un sistema de transporte, en un sistema de telecomunicaciones, y todo lo relacionado a hacer predicciones razonables a partir de los datos disponibles. También podríamos ver análisis de cómo mejorar la eficiencia de diversos sistemas, como los sistemas de transporte y trabajos de optimización en planificación de rutas, por ejemplo, a la hora de entregar mercadería, por ejemplo, a la hora de retirar la basura de una ciudad, etcétera. Perdón. Podríamos utilizar ciencia de datos también para analizar patrones de comportamiento, para detectar, por ejemplo, fraudes, sobre todo ahora que hay tantas transacciones electrónicas. Podríamos utilizar para detectar rostros. Perdón, un momentito, me disculpa. Y todo lo que sea detección de patrones en general. De hecho, eso vamos a estudiar en la materia Machine Learning, que es una de las materias que justamente yo enseño en la maestría. Podemos identificar patrones en la propagación de enfermedades cuando tenemos epidemias como el COVID, o inclusive predecir eventuales brotes epidémicos, eh, dado que tenemos o venimos escuchando de varias amenazas en ese sentido en nuestro país. Escuchamos en esta época sobre todo hablar de propagación de dengue, influencia, chikungunya, en fin, un montón de temas que podrían ser analizados con la ciencia de datos. Eh, básicamente, perdón, básicamente hay tres tipos de profesionales, en realidad hay muchos más, pero hay básicamente tres perfiles profesionales en el área de ciencia de datos, por lo menos son los tres más importantes, que son el analista de datos, el ingeniero de datos y el científico de datos. Tal vez vale la pena analizar un poquitito lo que hace cada uno de estos profesionales del área de la ciencia. Empecemos entonces por el analista de datos. Básicamente es la persona que se enfoca en el negocio, en el cliente, y utiliza estos modelos matemáticos, estos conceptos computacionales para entender las necesidades que tiene el negocio y para aprovechar todos esos datos para realizar las optimizaciones propias que requiere el negocio. O sea, es la persona que está cerca típicamente del gerente general, del propietario de la empresa, del directorio, y que ayuda en ese proceso de aprovechar los datos. Típicamente usa herramientas clásicas del negocio como una planilla Excel, realiza consultas SQL, y está muy relacionado a cómo visualizar los datos, cómo interpretar los datos.
Por ejemplo, puede crear un dashboard para mostrar métricas importantes para la institución, para la empresa, o la evolución que están teniendo las diferentes métricas. Este es el perfil más tradicional, digamos, el que de alguna manera ya se conoce en nuestro país. El segundo perfil que quiero mencionar es el científico de datos propiamente dicho. Es el que hace ciencia con los datos y entonces se enfoca más bien en los modelos matemáticos, en los algoritmos y en todo lo relacionado a la generación de nuevos conocimientos, de nuevos modelados. Básicamente está muy relacionado con la parte más computacional de lo que significa pensar y entrenar modelos para que estos modelos aprendan a resolver problemas del mundo real, de la empresa, de la institución. Y básicamente dedican una parte importante de su esfuerzo a desarrollar nuevos algoritmos, nuevas características, encontrar patrones no triviales, ver formas originales, innovadoras de visualizar los datos. Es decir, es la persona, digamos, con mayor formación científica que trae todo el formalismo de la ciencia en el análisis, en el desarrollo de los trabajos con ciencia de datos. Y el tercer perfil que quiero mencionar es el ingeniero de datos, que es típicamente un ingeniero en computación, en electrónica, en análisis de datos, en fin, alguien con una fuerte formación computacional típicamente, que se enfoca en todo lo relacionado al procesamiento, puesta en producción y mantenimiento de los datos. Es el responsable de sostener los datos, digamos, hacer el backup, cuidar los datos, cuidar la estructura de los datos, etcétera. En general, es el que crea los programas o sistemas que pueden tomar datos y convertirlos en una información significativa útil. De alguna manera es el que se ocupa de sostener toda la infraestructura tecnológica que el analista de datos va a utilizar para llevar esa información al gerente general de la empresa, a los miembros del directorio, a los tomadores de decisión, y que el científico de datos también necesita para el desarrollo de nuevas ideas, nuevos algoritmos, modelos más adecuados, etcétera. Básicamente, entonces, el ingeniero de datos trabaja con datos de diferentes tipos, estructurados, no estructurados, y generalmente requiere de herramientas para poder trabajar con todos esos datos como Big Data, como un Data Lake, en todo lo que implica su trabajo. Básicamente estos son los tres perfiles a los cuales podría apuntar una persona que hace un curso de maestría en ciencia de datos, y de acuerdo a cuál es su formación de base podría apuntar más a uno u otro de estos perfiles que estamos presentando. En este sentido, quiero mencionar, y aquí tienen los enlaces si quieren leer un poquitito más sobre el tema, que a medida que las empresas modernas dependen cada vez más de decisiones tomadas en base a datos y no solamente en base a la intuición del fundador de una empresa o del experto, la demanda por expertos en ciencia de datos capacitados va aumentando día a día al punto de ser una de las 10 profesiones más requeridas, más valoradas, como ya había mencionado. De hecho, el campo de la ciencia de datos está tan en auge
que se espera que los empleos crezcan un 36% hasta el año 2031. Aquí vale la pena mencionar que si entran en esas páginas web y ven un poquito qué se ofrece para un experto en estas áreas, a nivel internacional van a ver que una analista de datos tiene un ingreso por su trabajo anualmente de entre 85.000 y 105.000 dólares. Un data engineer entre 120.000 y 140.000 dólares más o menos, y el científico de datos, el data scientist, entre 110.000 y 130.000 dólares anuales. Como ven, esto es un estudio realizado para el año pasado, para el año 2023, y podemos ver que al ser una profesión en alta demanda, sumamente requerida, los salarios disponibles son realmente sumamente apetecibles. Bueno, aquí simplemente al hablar de tendencias, eh, quiero mencionar que a medida que las computadoras y los datos van formando cada vez más parte de nuestras vidas y se infiltran en todo lo que vamos haciendo, sepámoslo o no, vemos que cada vez se lo utiliza más en un montón de actividades, como por ejemplo la atención médica, el marketing digital, servicios financieros, temas tecnológicos, comercio minorista, los medios de comunicación, las telecomunicaciones y prácticamente todas las áreas de alguna manera van necesitando el apoyo de la ciencia de datos, la necesidad de tener un científico de datos en cualquiera de los tres perfiles que he mencionado, un experto en ciencia de datos, que de alguna manera ayude a generar datos, cuidar esos datos y a partir de esos datos generar conocimiento, generar valor para la institución, para la empresa. Aquí podemos ver un dibujito generado con el famoso Dalí, en este caso versión 3, para ver alguna de las del tipo de aplicaciones que podemos ir encontrando y cada vez son más numerosas las aplicaciones y los ejemplos de temas importantes que podemos encontrar en el área de ciencia de datos. Bueno, dicho esto y entendiendo lo que hace el área de ciencia de datos, la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un científico de datos? Y básicamente los pasos que sugerimos desde la Universidad Comunera empieza con capacitarnos, invertir en capacitación. Necesitamos un título universitario. Si nuestro título universitario de origen no es en ciencia de datos, que es lo más probable porque aquí en Paraguay a nivel de pregrado todavía no hay cursos específicos en ciencia de datos, obtener algún título en ciencia de datos, por ejemplo, un diplomado, una especialización, y luego ya pensar en una carrera altamente profesional mediante los posgrados en ciencia de datos. Por eso, desde la Universidad Comunera estamos ofreciendo esta maestría en ciencia de datos y ya tenemos aprobado por el CONES nuestro doctorado en ciencia de datos, así que las personas que notan que tienen vocación por la ciencia y específicamente por la ciencia de datos, una vez concluida la maestría pueden optar por continuar con su vida profesional realizando un doctorado para convertirse en verdaderos científicos de esta apasionante área de la ciencia de datos. Una vez que hemos invertido en capacitación, el siguiente paso es mejorar nuestras habilidades. ¿En qué áreas necesito mejorar habilidades?
Necesito mejorar habilidades en lenguajes de programación. Por ejemplo, en la Universidad Comunera le estamos dando mucha importancia a modernos lenguajes como Python. Necesitamos mejorar nuestras matemáticas y necesitamos conocer de mecanismos de consulta a los diversos tipos de bases de datos existentes, tanto relacionales como no relacionales. Como mencioné, todo el tema de Machine Learning, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático de máquina, es un tema muy relevante, muy apasionante. Tal vez lo digo porque es la materia que enseño en la maestría y realmente me resulta sumamente apasionante todo lo que hoy se está haciendo con el aprendizaje de máquina, en particular la inteligencia artificial en general y muy particularmente todo lo que estamos viendo hoy en día con la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y todos estos productos que son realmente apasionantes y que iremos analizando a lo largo de la maestría para las personas que estén interesados. Y desde luego, como ya mencioné, todo esto para que sea utilidad requiere de conocimientos específicos en el área particular en la cual se va a aplicar. Si voy a aplicar a biología, pues tendré que estudiar bioinformática, pero si quiero aplicar esto a fintech, pues tendré que estudiar de finanzas y así por delante. Finalmente, el último paso es poseer las capacidades necesarias de comunicación. Este es un tema no menor en nuestro país. Muchas veces, sobre todo los que venimos de áreas muy técnicas, tenemos dificultad para compartir nuestras ideas, nuestros resultados verbalmente o aprender a escribir un reporte técnico, ¿por qué no? Un artículo científico, un libro. Y esta es una habilidad muy importante y que forma parte del perfil de un científico de datos en general y que requiere ser pulido porque notamos nosotros en los cursos que venimos dictando que no siempre tenemos toda la solvencia que necesitamos al momento de comunicar nuestras ideas en forma verbal, en forma escrita. La idea es entonces conocer toda la historia basada en datos, de tal manera que los datos nos sirvan para comprender la situación de una institución, de una empresa, y a través de esa comprensión que nos ayude a tomar las mejores decisiones basadas en datos y poder comunicar adecuadamente. Bueno, ahora que vimos lo que debería hacerse para convertirse en científico de datos, quiero mencionar que como decano de la Universidad Comunera, de la Facultad de Informática de la Universidad Comunera, me siento sumamente orgulloso que cuando hace 5 años asumí el cargo, casi no se hablaba de ciencia de datos en el país. Había muy pocos eventos científicos, tuvimos el honor de organizar el primer workshop internacional en el área y desde ahí venimos ofreciendo, como ya les mencioné, diplomados en diversas áreas relacionadas a ciencia de datos, relacionados a la analítica de datos, relacionados al aprendizaje en máquina, machine learning, y todo lo que complementa de alguna manera el conocimiento de los profesionales del área. A nivel de pregrado, hemos de alguna manera desarrollado una carrera de análisis de sistemas muy enfocado en ciencia de datos eh, y esperamos muy pronto tener nuestros primeros egresados, dada la enorme necesidad que tiene nuestro país de tener expertos en el área. Esperamos muy pronto, creo que con un poco de suerte este año ya podremos tener los primeros egresados de nuestra carrera de análisis de sistemas. Y como les conté, en realidad arrancamos en el año 2022
con nuestra maestría en ciencia de datos esperamos también muy pronto tener nuestros primeros egresados en la maestría en ciencia de datos y luego quedan todos invitados para participar de esta nueva maestría, de esta nueva remesa que estamos iniciando muy pronto. Y espero que muy pronto, cuando hable de ciencia de datos y de lo que ofrecemos desde la Universidad Comunera, agregar ahí un cuarto bullet y poner ahí doctorado de ciencia de datos en andamiento. Por ahora, lo que tenemos es un doctorado de ciencia de datos ya aprobado por el CONES, pero todavía no hemos abierto la inscripción para los primeros alumnos. Esperamos muy pronto este año poder así hacerlo. Bueno, en base a todo lo aquí mencionado, quiero comentarles que esta maestría en ciencia de datos que estamos iniciando muy pronto está dirigido básicamente a varios perfiles. Por ejemplo, a los profesionales en computación que ya tienen esa pata de conocimiento de lenguajes de programación, uso de la computadora, pero que para convertirse en científicos de datos necesitan todavía desarrollar habilidades en otras áreas como Big Data, optimización, inteligencia artificial y posiblemente requieran complementar de alguna manera con una matemática un poco más profunda y con conocimientos propios del área. Los que no son del área de informática no tienen por qué preocuparse. También aquellos profesionales que ya trabajan en áreas muy específicas, como economía, finanzas, salud, gobierno, retail, etcétera, y que en sus empresas, en sus instituciones, comienzan a descubrir la importancia que tienen los datos para entender lo que sucede y para tomar decisiones correctas para el futuro, para hacer proyecciones. Entonces, esas personas que ya tienen ese conocimiento propio de su especialidad, entonces esta maestría es una oportunidad para complementar esos conocimientos con lo que les falta conocer de computación, de matemáticas, para realmente convertirse en súper especialistas en las áreas específicas en las cuales ya están trabajando. Desde luego que para los gerentes de TI que trabajan con grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados, que necesiten hacer diferentes proyectos en la empresa, esta maestría sería un complemento realmente muy interesante. Y para los investigadores, para los que ya venimos haciendo ciencia desde hace muchos años, es una oportunidad de desarrollo, de innovación, puesto que es un área que está todavía en un fuerte crecimiento. Hay mucho para hacer, mucha investigación en proponer nuevos modelos, algoritmos, pero sobre todo en utilizar todas las herramientas que ya se tienen para problemas específicos de nuestro país. Así, por ejemplo, ya se están realizando trabajos donde se usan estas técnicas para ayudar, por ejemplo, en el diagnóstico médico, sobre todo de ciertas enfermedades, y hay varios trabajos en ese sentido, diseños de fármacos, nuevos servicios para el área de fintech, para el área financiera, para los bancos, etcétera. En fin, la ciencia de datos es un área transversal a prácticamente todas las áreas del conocimiento, todas las áreas de trabajo, por lo que desde diferentes fortalezas, la idea es que podamos con esta maestría tener un grupo heterogéneo que genere esa sinergia donde cada uno aporta conocimiento desde lo que sabe hacer para poder generar una experiencia didáctica interesante donde se puedan crear las condiciones
como para que un profesional responsable pueda tener condiciones de atender las enormes necesidades que tenemos en nuestro país en todo lo relacionado a la ciencia de datos. Básicamente, para las personas que están interesados, el proceso de admisión pueden ver aquí un proceso que tiene 5 pasos. El primer paso es rellenar el formulario de admisión. Una vez que uno carga todos los datos, entonces el siguiente paso es presentar toda la documentación que avale tener un curso de grado que le habilite a poder ser alumno de una maestría. El tercer paso es asistir a una entrevista académica con el comité de admisiones para ver si somos admitidos a la maestría. Como mencionamos, una maestría ya requiere de un nivel de compromiso, de responsabilidad bastante grande, así que es importante que el comité de admisión valide las condiciones del interesado en realizar la maestría. Y luego de asistir a esta entrevista, el interesado tiene que esperar la respuesta del comité de admisión y si con un poco de suerte la respuesta es positiva, entonces va a recibir la carta oficial de aceptación, con lo cual puede ya pasar a inscribirse, realizar los pagos correspondientes eh, para poder realizar esta maestría. Vale la pena mencionar que como se asume que las personas que se inscriben en esta maestría, como ven aquí, tienen conocimientos básicos de computación, específicamente en lenguaje Python, nociones de matemáticas en temas como álgebra, vectores, matrices, cálculo y conocimiento intermedio en inglés. Si algún interesado necesita reforzar estos conocimientos básicos en computación o en matemáticas, entonces un mes antes de empezar la maestría propiamente dicho, la Universidad Comunera estará ofreciendo en forma gratuita cursos de nivelación en las áreas que el comité de admisión lo defina para aquellas personas que tienen condiciones de hacer la maestría, pero que les falta algún refuerzo en alguna de esas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, un muy buen programador en Python puede requerir un repaso en temas como cálculo o matrices, o un muy buen matemático seguramente requerirá algún apoyo en Python y así por delante. Entonces, básicamente, el comité de admisión va a hacer las recomendaciones para que efectivamente cuando iniciemos la clase de la maestría tengamos todas condiciones de sacar lo mejor de la maestría y realmente prepararnos para el enorme trabajo que significa atender todas las necesidades que tiene nuestro país en esta área de ciencia de datos. Básicamente, las clases son de dos tipos. Hay clases sincrónicas en vivo y clases asincrónicas. Todas las clases se toman desde la comodidad de la casa o del lugar de trabajo, ¿sí? Típicamente las clases síncronas se tiene con los profesores de lunes a jueves de 18:30 a 20:30. Habrá periodos donde hay clases martes y jueves, habrá periodos donde hay dos materias, entonces una materia será lunes y miércoles y la otra será martes y jueves, siempre en el horario de 18:30 a 20:30. Las clases empiezan muy pronto, el 4 de marzo, y digo muy pronto porque quedan ya muy pocas semanas para los interesados
para poder hacer los cursos de matemática o computación que puedan necesitar para llegar al nivel requerido para poder iniciar la maestría. La maestría tiene una duración de 24 meses, ¿sí? Con una dedicación semanal de alrededor de 8 horas síncronas más 8 horas asíncronas. Eh, Entendiendo que en la primera etapa del curso básicamente se desarrollan las materias obligatorias de la maestría y en la última parte del curso, con el apoyo de un orientador, de un tutor, se desarrolla la tesis o trabajo de fin de curso, de acuerdo a que deciden hacer un trabajo desde una perspectiva más científica, publicando un artículo científico o alguna aplicación importante para alguna empresa que pueda terminar eventualmente en una patente, en un producto nuevo, innovador. Básicamente, esta es la metodología con la que hemos desarrollado con mucho éxito la primera versión de la maestría. Así que esperamos continuar de esta misma manera, por toda la ventaja que significa no tener que viajar hasta la universidad para cada una de las clases. Sin embargo, hacemos encuentros periódicos, no obligatorios, pero para las personas que están en Asunción, Gran Asunción, solemos hacer office hour, donde nos encontramos, nos conocemos, conversamos de proyectos de investigación, o simplemente entramos en profundidad en muchos temas que en los cursos regulares no pudimos entrar en suficiente profundidad cuando hay el interés correspondiente. En fin, estamos muy contentos de que, como ven, en un mes más estaremos iniciando un nuevo curso de maestría. Aquí tienen los datos de contacto para los que quieren hacer preguntas, para los que quieran consultar. Y desde luego quedamos a vuestra entera disposición si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, con gusto. Si van levantando la mano las personas interesadas en hacer algún comentario, alguna pregunta, y estamos los profesores a disposición para colaborar con ustedes. Dejo de compartir, entonces, para que todos tengamos la posibilidad de realizar los comentarios que deseemos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Barán. Mientras estabas haciendo tu presentación, ya varias preguntas ya fueron colocando en dos lugares, uno en la parte de preguntas y respuestas y otro en el chat. Entonces voy primero por la parte de preguntas y respuestas, donde Alberto García pregunta, ¿en nuestro país serviría para el área de ventas? También está el profesor Horacio Caniza, si podés responder, Permiso, Alberto. per- permiso, mira, de entrada la respuesta es sí, es de hecho uno de los focos grandes que tiene esta disciplina en general. Si nosotros pensamos en las redes sociales modernas, Instagram o Twitter o Facebook en menor medida, TikTok, de hecho todos los algoritmos que van guiando el desarrollo de las recomendaciones, la clasificación de los clientes o de los usuarios en función a, digamos, grupos demográficos específicos, grupos de población específicos que puedan decir a esta persona le interesa esto, a esto le interesa lo otro. Esos son fundamentalmente algoritmos de ciencia de datos. En el fondo hay mucha matemática detrás, mucho conocimiento del negocio, de la estructura de estas reglas, y es lo que permite que estas empresas, digamos, sean virtualmente las más valoradas en el mercado actual, ¿verdad? O sea, de hecho, sí, creería que hasta el foco principal actual de todos estos algoritmos. Muchísimas gracias, profesor Horacio. Voy a la pregunta de Fátima López. ¿La maestría contará con las clases presenciales?
es necesario que por lo menos se destine unas horas de día, en un día de la semana por el tipo de materias que abarca. Bueno, aquí yo te respondo, Fátima. Todas las clases son síncronas, o sea, en forma virtual. Significa con el profesor presente en forma así virtual, ¿verdad? De 18:30 a 20:30. Y sí es necesario que dediques más tiempo que esas clases síncronas. Por lo menos, ¿verdad? Nosotros calculamos que será necesario como, aparte de las horas de clase que vas a asistir en forma síncrona, que por lo menos 4 horas adicionales durante la semana le dediques, como mínimo, Fátima, como mínimo. Bueno, Tal vez entonces, quiero agregar que los encuentros presenciales son optativos y al solo efecto de conocernos y conversar con mayor profundidad sobre otros temas. Típicamente solemos hacerlo los viernes porque ven que las clases son de lunes a jueves. Entonces los viernes a la tarde, cada tanto podemos marcar algún tipo de encuentro, algún tipo de actividad propia de la universidad, pero digamos, alguien que vive en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, en Villarrica, no necesita venir a Asunción. Esos encuentros son absolutamente opcionales y simplemente como una forma de generar redes entre las personas para que la gente se conozca, para que tengamos amigos humanos, no solamente rostros en la computadora, pero no son obligatorios. Es decir, es una maestría que puede tomar una persona que está en cualquier lugar del mundo y no debería tener mayor problema siempre que cumpla con la carga horaria que hemos mencionado y estudie las horas que habíamos mencionado, haga las lecturas que corresponden, los trabajos prácticos, sobre todo cuando le toca programar. Eh, y básicamente con eso entendemos que se puede llevar adelante la maestría. bueno, vamos ahora a la parte del chat donde Carla Páez tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre esto, o sea, ciencia de datos y business intelligence? Yo creo que puedo responder, doctor, si usted me permite. Por Sí, favor. adelante. Eh, Acá hay una discusión que es muy interesante, ¿sí? Eh, yo creo que vale como explicación tratar de pensar qué es lo que uno hace cuando está tratando de entender o de hacer un proceso científico en general, digamos. Hay varias teorías que se pueden aplicar, varias teorías que pueden seguir, pero pensemos un poco en el concepto de tratar de falsificar la idea que tengo. Es decir, yo pienso en un proceso y trato de construir experimentos para ver si es que yo estoy equivocado. Es muy parecido a lo que pasa cuando una persona se va presa cuando cometió algún crimen. La persona es inocente y la idea es probar la culpabilidad, ¿sí? Entonces la idea es que yo tengo la carga de la evidencia necesaria para decir, por este motivo, por este otro motivo, por este otro motivo, esta persona es culpable. Ahora, vamos a traducir un poco a ese ejemplo más elemental. Si yo quiero decir, qué sé yo, mi hipótesis ridícula es, la gravedad no funciona. Yo puedo diseñar un experimento muy sencillo, que es simplemente agarrar algo que tengo en la mano y soltar, y empezar a construir evidencia suficiente para invalidar esa idea, esa visión que yo tengo del mundo. Entonces, la idea del científico de datos es construir esas hipótesis y realmente eh, hacer, digamos, la exploración suficiente para poder tener una comprensión cabal del problema y llegar a una conclusión de estar seguro, lo más seguro posible de esa hipótesis que está planteando. Es un trabajo mucho menos exploratorio, es un trabajo mucho más profundo. La idea de Business Intelligence puede ser extrapolar algunas reglas de proceso que observamos. El trabajo de la persona que hace ciencia de datos es bastante más riguroso, requiere un conocimiento mucho más profundo del proceso de negocio y una exploración mucho más profunda de la situación. No es un proceso directo que pueda ser explorado de manera, digamos, elemental. Bueno, muchísimas gracias, profesor Horacio.
También Luis Fernández dice, pregunta, ¿hay gente que se dedica ya a esto en Paraguay? Sería bueno saber el impacto que tiene acá en lo económico. También, profesor Horacio, yo creo que podría responder esa pregunta. Bueno, de vuelta, la respuesta es sí. Es posible digamos, como muchas disciplinas, esto se fue formando de gente que tenía conocimiento de las diferentes partes del esquema. Digamos, conocía la matemática, conocía la ingeniería necesaria, el negocio, y se fueron construyendo. Ahora, hoy por hoy es virtualmente inconcebible pensar en un banco que no tenga gente que hace ciencia de datos. Eso es algo que no puede existir. En términos de inteligencia de negocio para el gobierno mismo, es muy difícil que uno pueda concebir, digamos, un análisis razonable sin una exploración más profunda del dato. Es un montón de disciplinas y en todas partes existe esta gente, muchas veces formada, digamos, orgánicamente. Entonces, la idea de estructurar un poco el proceso es ir dando guía para facilitar el proceso de aprendizaje, digamos, más que eso. Ahora, hay mucha gente que hace esto, eso definitivamente es así. Si me permiten, quiero agregar algo, que como decano de la Facultad de Informática, prácticamente cada 15 días, cada mes, recibo alguna llamada de algún banco en más o menos los mismos términos. ¿Me podés contar quiénes son tus mejores alumnos porque los queremos contratar? Y generalmente la respuesta suele decir, ¿por qué no le dejamos terminar a estos jóvenes su maestría antes de que ustedes lo Sí. contraten? Porque si no, empiezan a trabajar, les va muy bien el trabajo y ni siquiera terminan la maestría. Pero quiero contarles de que no solamente que ya hay gente trabajando, a pesar de que no tenemos un curso formal en Paraguay, los primeros egresados van a, con un poco de suerte, los vamos a tener este año. O sea, formalmente ninguna universidad está dando el título de ingeniero en ciencia de datos o algo parecido, pero sí hay mucha gente que se fue especializando. Pero lo más importante de todo, hay muchísimas instituciones, sobre todo en el área financiera, que están preguntando dónde están los profesionales de ciencia de datos que los queremos contratar. Eh, entonces hay acá todo un tema cultural también, porque como todavía no tenemos muchos expertos en ciencia de datos, tampoco el mercado, el gran mercado, se enteró de que hay un profesional de este perfil que puede contratar. Así que, por un lado está el desafío de tener los primeros profesionales del área, pero por otro lado, enseñarle al mercado todo lo que puede hacer un profesional de esta área. Sí, muchísimas gracias. También Patricia Larré hace un comentario. Dice, buenas tardes, soy sanitarista de formación en Brasil, soy investigador en el área de epidemiología, donde aplicamos mucho en mi profesión ciencia de datos. En los últimos tiempos quería hacer investigaciones en Paraguay y no pude justamente por falta de informaciones relevantes en cuanto a lo social y también en datos cuantitativos. Hay un enorme problema en completar fichas o documentos de grande importancia para investigación. Entonces creo que aplicar esta profesión sea difícil en Paraguay, pero sí podría ser un impulso para dar mayor utilidad a los datos que tenemos y no se alimenta correctamente. Sí. Simplemente voy a recordar que hay una ley de datos abiertos en el Paraguay que obliga a todas las instituciones públicas a publicar los datos y dejar todos esos datos a disposición de los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos preparados hacen buen uso de esos datos, salen descubrimientos muy interesantes. Recordarán, por ejemplo, el caso de eh, la el tema de los buses, ¿sí? La subvención de los buses que analizando los datos, un grupo de jóvenes analizando los datos dijo, pero acá hay un señor que hizo 100 viajes por día, ¿cómo puede ser esto? Y a partir de ahí se descubrieron un montón de cosas, creo que todavía siguen las investigaciones. Eh, es decir, es cierto que todavía no tenemos una super calidad de datos.
lo cual es razonable porque no tenemos expertos en ciencia de datos que cuiden de que los datos sean debidamente tratados, cuidados para lo que implique tomas de decisiones o aplicaciones más avanzadas. Pero de todas maneras, con los datos que hay, ya se están haciendo descubrimientos muy interesantes y la ley de datos abiertos nos habilita como ciudadanos a poder hacer muchísimas aplicaciones y descubrir muchísimas cosas. Bueno, Carla Páez dice, siendo analista de sistemas, ¿se puede? Sí, Carla, puedes ya registrarte en el formulario y vamos avanzando en tu proceso. Alejandro Coronel dice, buenas, entiendo que la maestría sería bien genérica, de tal manera aplicarlo en diversas áreas, tales como finanzas, ingeniería y o investigaciones. ¿El programa estaría más reforzado en una de estas áreas? Tal vez comentar que lo que vamos a aprender es a usar herramientas, ¿sí? Entonces, una vez que conozcamos cómo se diseñan las herramientas, cómo se usan las herramientas, qué es un modelo matemático, cómo se ajustan los modelos matemáticos, cómo se entiende un modelo matemático, la aplicación de esas herramientas a cada una de las áreas específicas donde trabaja cada uno, eso ya en todo caso formaría parte de lo que llamamos el trabajo de fin de curso, sea esta una tesis o la generación de un nuevo producto, una patente algún servicio, porque ahí se requiere del experto de cada área y debo confesarle que no tenemos expertos en todas las áreas del conocimiento, así que los que estamos enseñando esta maestría, básicamente somos expertos en la parte que hace con la matemática, con la computación, con el uso de las herramientas. Entonces, el que es experto en finanzas lo va a usar en su banco o para el servicio que quiera dar, y el que trabaja en epidemiología lo va a usar en su especialidad, pero no van a tener un profesor que sea médico y que sea experto en epidemias. Los cursos van a ser básicamente de matemáticas, de computación y de cómo se hace una investigación con todas estas herramientas. Creo que con esto debe quedar bien claro al respecto. Bueno, Alcides Rojas pregunta sobre costos y aquí Cindy Delgado también ya le respondió en el chat. Cindy Delgado es del equipo de admisiones, entonces pueden contactarle directamente. También pregunta sobre el nivel de tolerancias de ausencias. Bueno, Alcides, tenemos un 30% de tolerancia de ausencia, o sea que exigimos un 70% de asistencias a las clases. Luis Fernández dice, ¿pueden enviar una carta de oferta? Luis Fernández, yo te invito a hacer el proceso de consulta. Primero, completar este formulario, el formulario que también está compartido en la página web. Entonces, es bueno ya que accedas ahí a una entrevista y después ya te vamos a emitir la carta de aceptación con el presupuesto disponible para que puedas hacer esos trámites, ¿verdad? Ante tu institución, ¿verdad? Te lo digo porque ya los estamos haciendo con varios candidatos, entonces ese es el procedimiento más adecuado. Luego Patricia Larre dice sería lengua extranjera o puede ser alguna. Bueno, la verdad que ¿por qué pedimos inglés? Bueno, porque la mayoría de los materiales están en inglés, Patricia, solamente es por eso. Entonces, un inglés técnico por lo menos, ¿verdad? Entonces, así como responde después Luis Fernández. Fer Quiñones dice, ¿podrías hablar sobre inteligencia artificial, específicamente ChatGPT versus Data Science? Bueno, ese es para vos, profesor Barán. La verdad que podríamos sentarnos a hablar muchas horas sobre lo que es la inteligencia artificial generativa y muy particularmente lo que es ChatGPT,
lo que es data science. Vamos a recordar que la inteligencia artificial es una de las patas de la ciencia de datos. Mencioné que hay como tres patas: toda la matemática, todo lo que tiene que ver con computación y los conocimientos propios del área. Así que yo les invito a que tomen el curso, y cuando hagamos el curso que me toca dictar, que es justamente Machine Learning, que podamos tomarnos el tiempo para explayarnos. De todas maneras, creo que en YouTube van a encontrar algunas conferencias que ya dicté, relacionadas a inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera. Pueden verlo seguramente en YouTube. Eh, hoy ya no nos da el tiempo. La idea de esto era que más o menos dure una hora, y yo necesitaría mucho más que una hora para poder explicar los detalles. Así que pido disculpas, y ya en una próxima oportunidad espero que podamos hablar específicamente de lo que es la inteligencia artificial generativa y algunos de sus productos estrellas como el ChatGPT. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ya respondimos todas las preguntas. Guillermo González habla de un tema que también lo tenemos en mente y lo tenemos presente, que es cloud computing. Sí, Guillermo, realmente ya estamos con ese tema, ¿verdad? Y después Nicolás habla de una maestría en Machine Learning Engineering. No lo tenemos pensado todavía, pero quién sabe, ¿verdad? Y bueno, y con eso creo que terminamos. Acá Alberto García pregunta diferencia entre analista de datos común y uno de ciencia de datos. Realmente eso de común no entiendo, porque realmente el analista de datos es un rol que está dentro, ¿verdad?, de la ciencia de datos otra vez. Aquí, sí, Tal profesor. vez cuando se refiere a un analista de datos común, se refiere al analista de datos que ya hay en algunas instituciones financieras, que posiblemente no tienen conocimientos de inteligencia artificial, no tienen muchos conocimientos de computación, conocen de estadística y son capaces de entender los datos y analizar los datos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Que ese analista que ya más común hace un análisis de datos común. El analista de datos que, además de saber hacer eso, tiene la capacidad de utilizar herramientas poderosas como la inteligencia artificial, entonces su capacidad de análisis, de predicción, es un poco diferente, digamos, porque está potenciado, y desde luego podrá encontrar otras cosas, sobre todo por el enorme poder computacional de las computadoras modernas, que nos permiten hacer cálculos realmente sumamente complejos, y por la enorme variedad de técnicas que están a nuestra disposición para que podamos realizar análisis en general. Supongo que a eso te refieres con esta diferencia. Bueno, con esto entonces terminamos con las preguntas. Les agradezco mucho la presencia. Estamos abiertos a cualquier consulta, pregunta, comentario que tengan. Aquí Cindy también ya compartió el enlace. Y bueno, muchísimas gracias al doctor Horacio Sosa, perdón, Horacio Caniza, por estar aquí presente, al profesor doctor Benjamín Barán. Y entonces estamos abiertos entonces a que se inscriban a la maestría y bueno, súmense con nosotros con este sueño y vamos adelante.